Hola chicos de la prepromoción. Espero que estén bien en casa. Soy tu querido profesor Daniel Ángel y estoy listo para enseñarte una apasionante lección de fe. Entonces comencemos con esta lección titulada Galopando en un caballo blanco. Con el ímpetu del galope inicial, conducida por el jinete divino, la iglesia marcha victoriosa. Fundada sobre Cristo y animada por el Espíritu Santo, se extiende hasta los límites del Imperio Romano, llevando el Evangelio puro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro estaba confundido y avergonzado. Esa mañana, mientras andaban por el camino, Jesús había hecho a los discípulos una pregunta inusual respecto de sí mismo. ¿Quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Mientras que los otros discípulos daban diversas respuestas, Pedro espontáneamente había declarado: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Complacido Jesús lo había elogiado delante de sus amigos porque Dios había hablado por su boca, agregando luego: Sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre sí mismo, el Cristo, el Hijo de Dios. Luego Jesús empezó a anticiparles los sufrimientos que le aguardarían cuando fuera a Jerusalén. Con igual espontaneidad, propia de su carácter impulsivo, Pedro le había aconsejado que no subiera a Jerusalén, y Cristo, aparentemente dirigiéndose a él, le había dicho: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué el Señor primero lo elogió y ahora lo censuró tan ásperamente? Pedro no podía comprender en ese momento que él podía ser portavoz de Dios o de Satanás, según quien manejara sus palabras. Como su nombre lo indicaba, Pedro era una simple piedrecita, en griego, Petros, sobre quien podían prevalecer las puertas del infierno. En cambio, Cristo era la roca, en griego, Petra, sobre la cual se estaba fundando la iglesia. Años después, en su primera epístola, Pedro reafirmaría enfáticamente que él, o sea, Cristo, es la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿No te sientes contento y seguro como cristiano al saber que tu iglesia está fundada sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no sobre un hombre, un sistema o una ideología? ¿Qué sensación trae a tu mente el símbolo de una roca? ¿No es acaso seguridad, estabilidad y permanencia? Más que una fuente de poder. ¿No te parece extraño que, luego de fundar su iglesia, Cristo la abandonara justo en el momento en que más lo necesitaba? Los planes de los dirigentes judíos eran acabar con los discípulos, así como suponían que lo habían hecho con Jesús. Si tú hubieras estado en su lugar, habrías retornado a tu tierra en Galilea, mucho más segura que Jerusalén. Pero Jesús había insistido en que no abandonarán esa peligrosa ciudad. ¿Por qué se quedaron? Bueno, pienso que fue, en primer lugar, porque los discípulos eran obedientes. Además, creo que los discípulos no solo obedecían, sino también confiaban en Jesús. Les había prometido que no los dejaría solos. Incluso les aseguró que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Es una paradoja, ¿verdad? Se va al cielo y se queda con ellos al mismo tiempo. Pero Jesús no se encontraba en una contradicción, ni los discípulos estaban confusos. Claramente Jesús les prometió en distintas oportunidades que si Él se iba, quedaría con ellos el Espíritu Santo, y Él les recordaría todo lo que habían aprendido con Jesús y les indicaría lo que habían de hacer llenándolos con su poder. ¿Te has preguntado alguna vez quién es el Espíritu Santo? Seguramente muchas veces te ha parecido, tal vez por el mismo término espíritu, que es solo una poderosa influencia o poder que viene de Dios. Posiblemente has escuchado o visto a personas que se mueven, hablan o cantan, que dicen estar influidas por el Espíritu Santo, como si este fuera solamente una energía divina. En realidad, el Espíritu Santo es más que una fuente de poder. Es una persona divina que junto con Cristo y el Padre forman la deidad o Dios. Así que cuando Cristo fue a reunirse con el Padre para cumplir la misión de sacerdote y abogado por nosotros en el santuario celestial, el Espíritu Santo descendió a la tierra para ocupar el lugar de Cristo.
En el mismo momento en que Cristo tomaba su lugar junto al Padre, el Espíritu Santo descendía en forma impresionante sobre los apóstoles, manifestándose como un viento huracanado y lenguas de fuego. Esto se conoce como el bautismo del Espíritu Santo o Pentecostés. De allí en adelante, los tímidos y rústicos apóstoles se transformaron en osados y respetados predicadores del Evangelio, totalmente dependientes del Espíritu Santo para predicar, viajar, organizar iglesias y realizar milagros. No es de extrañar entonces que pudieran predicar el Evangelio en todo el Imperio Romano. El libro de la Biblia que relata todo esto se llama Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, a la luz de cómo se dieron los acontecimientos y de las declaraciones específicas respecto de la presencia y la acción del Espíritu, el libro debería más bien llamarse Hechos del Espíritu Santo, ¿no te parece? Seguramente en este momento tú debes de estar pensando, falta algo en todo esto. No puede ser que el Espíritu Santo se comunique directamente con cada persona. Todas las iglesias que yo conozco tienen una organización, una estructura, un liderazgo, incluso una jerarquía. Además, las iglesias tienen reglamentos y estatutos. Para todo esto se necesita por lo menos una cabeza visible. Bueno, parece ser difícil de entenderlo en nuestro tiempo, pero no era complicado en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Había líderes superiores? Por supuesto, estos eran los apóstoles que habían sido designados directamente por Jesús o por su representante el Espíritu Santo, como ocurrió cuando hubo que reemplazar a Judas Iscariote por Matías. Además, está Pablo, un apóstol muy destacado a quien Cristo lo llamó personalmente cuando se le apareció en el camino a la ciudad de Damasco y que le fue confirmado después por el Espíritu Santo. Ellos dirigían a la iglesia, pero no tenían un cargo eclesiástico. Sencillamente se los respetaba como líderes y representantes del Señor guiados por el Espíritu Santo. Para dirigir a las iglesias, posteriormente se eligieron en cada una de ellas a los ancianos o presbíteros con autoridad limitada a su iglesia. No habían templos ni otras estructuras. Los que vivían en Jerusalén se reunían en las casas, al aire libre y, mientras se los permitieron, en el patio del templo. ¿Funciona bien este sistema administrativo aparentemente elemental sin muchos intermediarios? El testimonio que deja el libro de Hechos es conmovedor. Dice que eran felices, fraternales y piadosos. ¿No te hubiera gustado pertenecer a una iglesia así? Se necesitan testigos. Son agradables las iglesias en las que hay amor, piedad, compañerismo, pero la iglesia cristiana no había sido establecida para eso solamente. Cristo había establecido a su iglesia para predicar el Evangelio, es decir, para que fuera testigo de Cristo. El Espíritu Santo vino con el mismo propósito principal. Ese día de Pentecostés, todos los discípulos empezaron a predicar con valentía, vehemencia y convicción, de modo que casi inmediatamente, en un día, se convirtieron y bautizaron cerca de 3,000 personas. Incluso recibieron el don de hablar en otras lenguas, para que las personas de otros países que estaban en Jerusalén pudieran comprender su mensaje. ¿Te imaginas lo que habrá sido el espectáculo de los discípulos predicando y todas las personas escuchando en sus propias lenguas? Naturalmente esto causó un impacto, como ocurriría hoy si un grupo de personas humildes y sin educación hablaría a una gran multitud internacional en su idioma. ¿Cómo te sentirías hablando perfectamente el inglés que tanto dolor de cabeza te causa en tus estudios? Entonces no es de extrañar que los discípulos pudieran ir a todo el mundo romano, e incluso más allá de sus fronteras. Piensa en el caso del apóstol Pablo. Era un hombre muy culto, formado en la cultura griega, aunque de una familia judía. Por haber nacido en una provincia romana, tenía también esa nacionalidad. Como los apóstoles eran judíos, pensaron que tenían que predicar solamente a los judíos. Pero el Señor fue haciéndoles comprender mediante la acción del Espíritu Santo que el Evangelio debía ir también a los no judíos, que ellos llamaban gentiles. Pablo, que había nacido en un mundo gentil, que hablaba su lengua y tenía la nacionalidad romana, era el hombre ideal. Por eso el Señor lo llamó justamente para ese ministerio. Y vaya que lo hizo bien.
visitó más de una vez casi todos los territorios del imperio durante el resto de su vida hasta su martirio en el año 62 después de Cristo. Por eso pudo decir, cuando estaba cerca de su muerte, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Agregando más adelante, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ahora bien, tú puedes decir, el Imperio Romano solamente cubría una pequeña parte de la tierra. ¿Cómo puede hablarse de toda la tierra? Tienes razón. Ellos no podían comprender en ese tiempo las reales dimensiones de nuestro planeta. Nosotros sí. Lo que sucede es que, para la mentalidad de aquella época, los límites del mundo coincidían con los límites del imperio. Por esta razón, Cristo no podía volver todavía, y por lo tanto, la iglesia cristiana debía continuar predicando el Evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Posiblemente a esta altura de nuestro estudio te has preguntado, esta palabra evangelio ha sido mencionada varias veces. Cristo dijo que predicaran el evangelio, el Espíritu Santo vino para ayudar en la predicación del evangelio, la iglesia fue establecida para predicar el evangelio, los apóstoles predicaban el evangelio. ¿Cuál es su significado e importancia después de todo? Felicitaciones por tu pregunta. Es como si en un partido de fútbol tuviéramos todo, cancha, arco, pelota, jugadores, entrenador y público, pero no se supiera cuál es el objetivo de todos ellos. Cuando Cristo se refería al Evangelio, estaba refiriéndose a las buenas noticias del reino que Él estaba estableciendo. Él dejó bien establecido que su gobierno no era de este mundo. Esta palabra, mundo, tenía una connotación bien específica para Cristo y luego para sus apóstoles. Estaba en oposición al reino de los cielos o reino de Dios. En el país de Dios, obviamente el rey es Dios. ¿Cuáles crees tú que son las características de la soberanía de Dios? Todo lo bueno, naturalmente, en contraste con todo lo malo del reino de este mundo. Así, por ejemplo, si en la nación de este mundo domina el odio, el reino de Dios se caracterizará por el amor. Si en el primero hay violencia, en el segundo perdurará la paz. Si el uno tiene la muerte, en el otro está la vida eterna. Si aquí domina la tristeza, allí será la felicidad. Si en el gobierno de este mundo rige el pecado con sus terribles consecuencias, en el país de Dios reinará la santidad. ¿Comprendes las grandes diferencias entre ambos? Bueno, lo hermoso del Evangelio o las buenas nuevas es que el costo del pasaje para ir de un mundo al otro lo pagó Jesucristo, es decir, Dios, con su muerte en la cruz. Todos los seres humanos pueden abandonar este mundo e ir al reino de los cielos con solo aceptar el regalo de Dios, es decir, a Cristo como su Salvador. La salvación no es por obras humanas, sino por gracia, como un regalo de Dios. Lo único que el ser humano debe hacer es aceptar este don de Dios, y para esto se requiere fe. Tampoco se requiere ningún intermediario. ¿Te das cuenta del poder de este Evangelio? La persona que lo aceptaba no solo recibía el perdón de todos sus pecados, sino también pasaba a ser ciudadano del reino de los cielos y además, como una consecuencia natural, su vida cambiaba completamente. Por eso, el apóstol Pablo dijo que el Evangelio era dinamita de Dios para salvación. No es extraño que el Evangelio se haya extendido como pólvora por todo el imperio romano en muy corto tiempo. Como la salvación era muy simple, se levantaron algunas personas que dijeron, «Esto no es posible. ¿Cómo puede ser que algunas personas vayan al reino de Dios gratuitamente? Debemos presentar otro evangelio más justo. Para salvarse, las personas tienen que pagar un precio». Cuando el apóstol Pablo supo esto, se indignó y escribió cartas o epístolas donde claramente estableció que existe solamente un evangelio y que todos los otros eran falsos. Naturalmente, esto le ganó muchos enemigos. Como el relato de la vida, enseñanzas, muerte, resurrección, significado, importancia, se encuentran en el Nuevo Testamento, todos los cristianos se acostumbraron a llamarlo el testimonio de Jesús.
Incluso el Apocalipsis estaba incluido en ese término, puesto que, como su introducción lo dice, su contenido es la revelación de Jesucristo, como es evidente a través de todo el libro de Apocalipsis. La Iglesia Cristiana Apostólica consideró que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento o Testimonio de Jesús eran inspirados y debían ser aceptados por todos como la palabra de Dios. Querido alumno, disfruto mucho haciendo este video para ti y deseando que aproveches tu lección, tengo unas preguntas fáciles y deseo que las respondas en tu cuaderno de religión y valores, ¿ok? 1. ¿Cuáles crees que pudieron haber sido las causas del triunfo del cristianismo? 2. ¿Por qué Jesús no usó a hombres más destacados como discípulos? 3. ¿Has pensado que el Espíritu Santo es también una persona? ¿Qué significa eso? Y 4. ¿Te parece que la conducción del Espíritu Santo anula la personalidad de los seres humanos? Espero que pronto estemos juntos nuevamente. Soy tu profesor Daniel Ángel y hasta un próximo encuentro.